Bienvenidos estudiantes, les damos un saludo a Clara Inés Sánchez Arciniegas y William Medina Orjuela, sus profesores de Patrimonio Cultural. Turismo, cultura, patrimonio y sostenibilidad es el tema que nos congrega hoy, porque es el tema que enmarca precisamente esa relación entre turismo y patrimonio. Partimos necesariamente, en tanto el patrimonio es objeto de conservación y preservación, el patrimonio cultural, de los hitos del concepto del desarrollo sostenible. Es importante hacer aquí un breve recuento de lo que seguramente ustedes ya conocen. En 1972 se dio la conferencia de Estocolmo, donde pues por fin, primera vez en la historia, el modelo hay cuestionamientos frente al modelo desarrollista del mero desarrollo económico, porque el planeta, indicios del deterioro del planeta, indicios de que algo está pasando y pues los líderes mundiales y las naciones empiezan a tener una preocupación. Ya para el año de 1983, el gran hito del desarrollo sostenible es definitivamente el informe Brundtland, que fue la Comisión sobre el Medio Ambiente de organismo independiente encargado de formular un programa de acción a largo plazo. Y los resultados de este informe se materializaron en un documento muy importante que sale a la luz en 1987, denominado Nuestro Futuro o un Futuro Común. ¿En qué sentido? En que el desarrollo debe satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras y satisfacer al mismo tiempo sus propias necesidades. Es decir, la explotación extractiva sin renovación de los recursos naturales renovables, pues es el primer llamado de atención que se hace aquí. Nuestros ríos empiezan a contaminarse, el aire, empieza el cambio climático y bueno, empezamos a hablar de la necesidad del desarrollo sostenible. Ello nos lleva a que en el año 1992 se dé la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, que fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, el PNUD, y culmina con esta gran Cumbre de la Tierra con 27 principios, y es la primera vez que el turismo entra en estas agendas de desarrollo sostenible a través de un instrumento llamado la Agenda 21 para lograr la sostenibilidad de la industria de los viajes y el turismo. Para el año 2000, pues el cambio del milenio nos trajo consigo la preocupación por todos estos temas, porque además el concepto de desarrollo sostenible, que empieza asociado meramente a los temas ambientales, se va ampliando para integrar también otros temas importantes como son la sociedad y como es la cultura. Y lo económico, porque es que el hecho de que el modelo desarrollista esté siendo cuestionado, el modelo de desarrollo económico, pues no quiere decir que la economía no siga existiendo, pero pues ya se empieza a hablar de la necesidad de una economía sostenible. Mucha pobreza, mucha discriminación, es decir, muchos factores que atentarían contra esos principios del desarrollo sostenible van a ser abordados por los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, que se traza a 2015 en el año 2000. En el 2002 viene una segunda Cumbre de Desarrollo Sostenible, también importante, porque ya empiezan a interesarse por capítulos como la erradicación de la pobreza, el SIDA, pandemias y otra serie de problemas mundiales. Para el año 2012 viene Río más 20. Es importante señalar aquí que Río más 20 es 20 años después de la Cumbre de Río, de esos 27 principios, estos que vemos aquí señalados. ¿Qué ha pasado? En realidad, los líderes mundiales y en general el mundo quedó un poco tanto decepcionado porque los resultados de Río más 20 es que el mundo no había avanzado lo suficiente. De allí sale un nuevo documento que se llama El futuro que queremos, y cuál debe ser el turismo sostenible. Entraría a jugar ahí un papel como motor de cambio. Y para 1900, el año 2014 es interesante señalar que la resolución de la ONU
promueve el turismo sostenible para la erradicación de la pobreza, es decir, y la protección del medio ambiente. Ya el turismo entra a formar parte de todas las agendas de desarrollo sostenible. El 2015, que fue la revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se han trazado hasta este horizonte de tiempo, pues nos deja nuevamente en deuda. Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio no se cumplieron y el mundo se traza ahora 17 objetivos, que serán los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio, con una agenda de desarrollo sostenible al año 2030, que para el año 2017 las Naciones Unidas aquí declarará el año 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, que pues vimos se celebró durante todo el año anterior. Ahora, ¿qué es el turismo sostenible? Un breve repaso. Tiene 3 ejes fundamentales que son económico, ambiental, y algunos hablan de social y otros de sociocultural. Hay quienes incluso dicen que debería separarse lo social de lo cultural, pero bueno, esta es la tríada. En la económica estaríamos hablando de la viabilidad, el impacto local, la calidad de los empleos, obviamente lo ambiental, que es el pilar, la diversidad biológica, la eficiencia de los recursos y la pureza ambiental. Y en la social estaría la equidad, el control local, bienestar de las comunidades, que entra a jugar un rol importante en los actuales conceptos de desarrollo sostenible, y señalamos aquí la riqueza cultural como uno de esos pilares del desarrollo sostenible. Entonces, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que los vemos aquí, fin de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, saneamiento, energía, asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria e innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, que es muy importante, esto se incluye. Nunca se había hablado de los océanos, siempre se ha hablado de la tierra y de los océanos en superficie, pero la tierra es la profundidad de los océanos también. La vida en los ecosistemas terrestres, la paz, la justicia e instituciones y las alianzas para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales el turismo entra a formar un papel importante. Ahora, ¿por qué tiene un papel importante que cumplir el turismo? Porque es uno de los sectores económicos que crece con mayor rapidez, porque consume en los viajes, consume combustible, consumimos combustible montándonos en un avión, montándonos en un tren que no sea eléctrico, y aún eléctrico también. Consumimos energía en un barco, en un crucero. En fin, estamos moviendo en exportaciones 1.5 billones de dólares, representa el 10% del Producto Interno Bruto Mundial, uno de cada 11 empleos lo genera el turismo, pero con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, mirar cuál es la calidad de los empleos. ¿Son empleos dignos? Esas son las cuestiones que hay que hacerse. El 7% del comercio internacional, el 30% de las exportaciones de servicios, y para los países menos desarrollados representa el 6% de las exportaciones. Esto en cuanto a cifras macroeconómicas. Ahora miremos la proyección en número de viajes internacionales, porque es que lo que estamos viendo aquí son viajes internacionales. Aquí no se cuenta el turismo doméstico. Y estamos hablando de una proyección, ni más ni menos, que al 2030 de 1.8 billones, y un 2016 que cerró con 1.235 millones de viajes internacionales, lo cual de por sí pues ya es una barbaridad. Y eso que nos encontramos en un mundo convulsionado, donde hay actos de terrorismo, nuevos tipos de terrorismo, pero esto pues sencillamente no ha llegado a mermar las aspiraciones de la gente por seguir viajando, y casi cada rincón de la tierra y cada comunidad le está apostando al turismo como un factor de desarrollo. Así, según las tendencias, para el año 2030, 1.800.000 millones de personas, 1.800 millones de personas, es decir, 1.8 billones de personas estarán realizando viajes internacionales. E imagínense ustedes, si tenemos en cuenta que la proyección con respecto al turismo interno es que el turismo interno sería aproximadamente 4 veces esta cifra, es decir,
unas cifras que son absolutamente asombrosas y como lo miramos y lo decíamos, al terrorismo pareciera no estar afectando estos flujos. Ahora miremos el caso colombiano, que es el que nos atañe. Sí hay un crecimiento de turismo muy importante, como lo podemos observar aquí, entre el año 2010 y el 2016 un 95% de incremento, 95% de incremento, pasando de 2.610.000 visitantes internacionales a 5.092.000 visitantes internacionales, y en divisas, que ese es otro indicador importante, que es cuánta plática nos está entrando por eso, un 52%. Ahora, estamos hablando de nuevos productos, hay diversificación de productos, hay diversas dimensiones que abordan el turismo y variados inputs. Aquí lo más interesante es que hoy en día estamos mezclando lo que nos dictan políticas desde los gobiernos hacia abajo con lo que las comunidades y los lugareños tienen para aportar. Y hoy se habla de un cooperativismo en el tema de turismo. Ahora, vamos entrando ya en materia con este contexto. ¿Cuáles son esas relaciones entre cultura y desarrollo? Josep Ballart, que es un estudioso catalán, nos dice que la economía moderna ha convertido los bienes producto del esfuerzo humano en mercancía. ¿Cuáles son los bienes del producto humano en mercancía? Pues los bienes. ¿Qué es el hombre? El hombre es un hacedor de cultura. ¿Qué diferencia al hombre de la especie de otras especies animales? La cultura. El hombre es capaz de producir artefactos, de producir vestuario, de producir decoración, de producir modos simbólicos de pensamiento. El hombre es capaz de construir y de modificar la naturaleza. El hombre es capaz de generar y crear mitos, de crear historias, y todo esto es parte de la cultura. Entonces es eso lo que el mundo moderno pues lo ha convertido en mercancía, eh, es decir, en objeto de comercio. También los bienes culturales han sido transformados en género de comercio a partir del momento en que a estos bienes culturales se les ha adjudicado un valor convertible en moneda y ha aparecido gente que ha estado dispuesta a pagar por ellos. Si vamos a Roma, vamos a ver el Coliseo; si vamos a Beijing, vamos a ver la Gran Muralla China; si vamos a Perú, queremos ir a Machu Picchu. Son bienes culturales producto de esa experiencia humana por los cuales estamos dispuestos a pagar. Y hoy son bienes que están allí nominados como patrimonio, bienes patrimoniales culturales, que son visitables porque ya no cumplen la misma función que cumplieron para el momento en que fueron hechos. Es decir, se vuelven una especie de mercancía, incluso de los viajes y del turismo. Ahora, ¿qué es lo que viene? Un tema importante. Hablábamos antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible. Pues por primera vez, el Programa Internacional de Desarrollo Sostenible hace referencia a la cultura y su rol clave para resolver los retos, y se asocia a varios retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre otros de estos retos, la promoción de sociedades inclusivas y más pacíficas. Y entonces entramos ya en materia de lo que es el concepto de turismo cultural. Definitivamente hablar de cultura y turismo no es nuevo. Hablar de turismo cultural no es novedoso. El hecho, ustedes lo saben, seguramente lo vieron o ya lo han estudiado, el origen de los viajes es cultural. El origen de los viajes se da por aquellos jóvenes acaudalados, hijos de familias aristocráticas en Europa, que los enviaban a viajar para que adquirieran cultura en otros países y para que conocieran el mundo. Es decir, la cultura siempre fue la base del turismo. Lo que pasa es que son las formas diferentes de hacer ese turismo los que nos hablarían de unas novedades en el turismo cultural. Pero definitivamente ese turismo cultural está asociado con la preservación, conservación y protección de ese patrimonio cultural construido. Culturalmente se da un espacio específico que es un lugar. O sea, allí es donde llega el turista se desplaza y llega a ese lugar patrimonial. El sitio se localiza siempre en una región, en muchas ocasiones es parte de un imaginario construido sobre el lugar.
Entonces, pues uno llega al Coliseo Romano y ve las personas disfrazadas de soldados romanos y de alguna forma muchos de estos sitios tienden a ser tematizados. Hoy se ha vuelto muy popular, ¿sí? Un destino muy popular, Dubrovnik, en Croacia, porque pues, no sé, allí se filmaron películas y series como la de la Guerra de Tronos y como la última de Star Wars. Y bueno, pues llegar a Dubrovnik es encontrarse también con referencias a esos hitos comunicativos de la globalización, que son las series televisivas exitosas y las películas de cine. Esas imágenes y esas representaciones son en sí mismas un elemento que siempre se utilizará para promoción y siempre se asociarán con el elemento identidad. La muralla china no cumple la misma función en China que lo que podría cumplir en Colombia, porque no es nuestra identidad, no es identitaria nuestra. Lo nuestro serían las murallas de Cartagena, lo nuestro serían la cumbia, lo nuestro sería Carlos Vives, es decir, aquello que nos representa. Y ahora, ¿a qué nos enfrentamos desde la institucionalidad pública y ya entrando en territorio colombiano y la importancia de, de conocer sobre patrimonio cultural y de vincular las nociones y conocimientos sobre patrimonio cultural con turismo? Es porque, pues, la cultura y el patrimonio son eh, savia y son materia prima del turismo. Y bueno, las políticas públicas le apuestan a ello. Y bueno, encontramos un montón de acciones y de programas que desarrollan gobiernos nacionales, el gobierno nacional, los gobiernos locales, que abordan directamente y que afectan y pueden impactar además negativamente esos patrimonios y esos bienes culturales. Eh, Nos encontramos, por ejemplo, con el programa de corredores turísticos, que definitivamente en todos los corredores vamos a encontrar expresiones y manifestaciones de la cultura inmaterial y material, vamos a encontrar bienes culturales, sitios declarados patrimonios nacionales, patrimonios de la humanidad, en fin. Mm, el gobierno hace ya un tiempo también inició adelantando la creación de la red turística de pueblos patrimonios, algo que atañe directamente, porque pues está abordando precisamente pueblos patrimonios. Y esto nace como una plataforma de gestión para potenciar el patrimonio cultural colombiano y material e inmaterial. Pueblos que tienen centros históricos declarados, pero que a su vez conservan usos, representaciones, expresiones, técnicas transmitidas de generación en generación. Y bueno, pues bajo el concepto y los conceptos de turismo sostenible, pues con ello se buscaría la valoración y proyección mediante el turismo para generar oportunidades de desarrollo sostenible para sus comunidades. Es así como se habla de bienes de interés cultural, de historia, arquitectura, cultura, artesanía, gastronomía y por supuesto de las gentes que habitan allí. Otros proyectos que ha adelantado, por ejemplo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, directamente asociados con el tema del patrimonio y del turismo, tiene que ver con el Plan Estratégico de Negocios de Turismo Cultural de Colombia. Aquí vemos, por ejemplo, el árbol de producto del producto identitario de Cartagena de Indias, con todas sus fortalezas, con todas sus debilidades, puesto allí para que sea utilizado por operadores turísticos y por quienes operan turismo para que puedan diversificar producto. Pero si esto no se hace a conciencia, si esto no mantiene los conceptos de desarrollo sostenible, si esto simplemente se nos vuelve un tema extractivo de lo uso y apenas ya está desgastado, lo bota a un lado, pues estaríamos atentando a través del turismo contra el patrimonio cultural. Es importante hoy en día tener en cuenta algo, que no solamente las políticas públicas vienen desde arriba, o sea, ese tema del gobierno nacional. Hoy las comunidades juegan un papel importante. Aquí vemos la Festival de Tambores de San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque, que tiene una declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad, ese espacio cultural de la humanidad UNESCO. Palenque ha pasado a convertirse en
hito turístico, esperemos, porque ese es un proceso que apenas empieza, que la identidad y la fuerza de la cultura palenquera también les ayuden a protegerse a veces de los embates del turismo. Eh, Hay algunos ejemplos interesantes en donde se mezcla digamos, las políticas públicas, los programas impulsados desde el gobierno nacional y lo que piden las comunidades y otros actores, como el ejercicio que hizo el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá con el departamento de Cundinamarca, el departamento de Boyacá y la RAPE, región central, para crear un producto denominado Ruta Leyenda del Dorado, un viaje de leyenda que es en realidad un redescubrimiento de la cultura muisca. Si ustedes se fijan, inclusive muisca está escrito no como lo escribiríamos nosotros fonéticamente en español, sino como la recuperación precisamente de esas identidades culturales ancestrales que de alguna forma también se han ido poniendo de moda, pues nos lleva a que fonéticamente pues se escriba así. Que fue así, no lo sabemos, porque los muiscas no existen hoy ni la lengua como para que lo podamos saber, pero sí es importante, por ejemplo, considerar la integralidad de lo que es el patrimonio, porque es que el patrimonio también es natural, es decir, la naturaleza, el patrimonio natural forma parte de estas declaratorias de patrimonio. Entonces tenemos aquí centros ceremoniales, mitos y leyendas, comunidades indígenas, astronomía, etcétera. Ahora, hay también temas interesantes en donde a nivel de startups y flujos más comunidades, pues organizaciones sin ánimo de lucro, empresas ONGs, por ejemplo, este es un ejemplo como Swiss Contact, trabajan con comunidades y las comunidades con ellos a su vez para generar productos turísticos en principio sostenibles, como debería ser. Pero, ¿cuáles son entonces las claves para lograrlo? El año pasado, que fue el Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo, la Organización Mundial de Turismo, con base en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteó 5 ámbitos claves con base en esos objetivos para el logro desde el turismo del desarrollo sostenible. El primero de ellos, crecimiento económico inclusivo y sostenible, que por supuesto tiene que ver con comunidades, con cultura, con expresiones culturales, con patrimonio cultural. El segundo, inclusión social, empleo y reducción de la pobreza, en la medida en que si el patrimonio cultural es explotado económicamente para la venta, pues este también tendría que ser un pilar de generación de oportunidades para las comunidades. Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y lucha contra el cambio climático. Es una referencia directa a los viajes, al turismo y a ese patrimonio natural. Los valores culturales y la diversidad del patrimonio hay que protegerla. La riqueza del patrimonio cultural radica en la diversidad, no en la homogeneización. De allí que sea importante evitar la tematización, evitar que las culturas pierdan sus esencias en aras de darle gusto a los imaginarios que un turista pueda tener. El turista tiene un papel importante que cumplir allí desde el punto de vista ético, de respeto por esas tradiciones ancestrales y por esas comunidades que visita. Y por supuesto, comprensión mutua, paz y seguridad. Es decir, finalizamos aquí el profesor William Heredia y yo con una reflexión importante. Hay que volver a la ética, creo que estamos en mora de ello, en medio de tanta globalización, tecnología, consumismo, sobre todo consumismo, individualismo, nos hemos olvidado la ética. El mundo de hoy es un mundo complejo y frágil y es un escenario de un gran crecimiento turístico que no puede bajo ninguna circunstancia desatender la ética, y la ética es fundamental si nosotros queremos seguir hablando de la utilización sostenible del patrimonio cultural, pero bajo los principios del desarrollo sostenible, de la conservación, la preservación y la salvaguardia del mismo. Muchas gracias